bienvenidas a Chintamani, a esta ya creo que es 13ª sesión. Y nada, hoy mano a mano con Julián vamos a hacer un poco de reflexión no sé, por la cantidad de datos, la situación global y también por estas cosas fractales, lo que le estaba comentando antes de que comenzáramos a grabar, porque también aquí en Castellón pasamos ahora a una fase diferente dentro de la desescalada y también la ciudad cambia, ¿no? Entramos en junio, es un momento típico de cierre de actividades que han empezado en octubre y bueno, todo se junta para que reflexionemos. Y ya me estaba compartiendo ahora Julián una parte del dramatismo que esta pandemia va a generar, ¿no? En este caso en Latinoamérica, por casos de Brasil, ¿no? Leía las estadísticas ya de la gente, de los fallecidos, y era impresionante, ¿no? Era uno de los países, creo recordar, con Chile, que más había afectado, pero Brasil era mucho más destacado y con muchísimo impacto. Y después una cuestión también, ¿no? El hecho de cómo afecta a la gente que tiene una alimentación omnívora, ¿no? Que se alimenta de animales. Entonces, es un tema de reflexión, ¿no? Pero bueno, ya Julián, si quieres continuar un poco, ya que estamos grabando desde aquí. Bueno, un poco hice una introducción acerca de tomar dimensión, verdadera dimensión de lo que está pasando. Cuando le comentaba a David que para que tengamos una estimación, el número de personas que son vegetarianas en el mundo es un número minoritario, se podría decir, con la realidad general. Lo que está pasando es que se asemeja esta misma condición de vegetarianos a los futuros, de cierta forma, prevenidos del COVID, de este virus. Entonces se dice que las personas que son carnívoras, a diferencia de los que son vegetarianos, serían las personas que se verían perjudicadas por este virus. Entonces eso ya en nuestra cabeza creo que explota, ¿no? Porque se hace dimensión desastrosa. Yo te juro, verdaderamente estamos viviendo esta fase del Géminis, donde hay una verdadera dualidad, ¿no? Esto que vos mencionabas de la reflexión, tratar de unir esas dos realidades que circundan, porque hay momentos que nuestra cabeza también se pregunta si verdaderamente esto está pasando. Y hay otra parte de nuestra cabeza que se pregunta qué nos prepara el mundo, ¿no? Entonces, hay que ver cómo amoldamos el cuerpo también para estar dispuestos a eso. Verdaderamente, hoy creo que vamos a hablar un tema importantísimo. Veníamos dilatando, esto se va viendo en distintas conversaciones y también nosotros en el cuerpo lo vamos sintiendo, cómo se va dilatando el tema de conversación. Esto tiene una finalidad, es para que sintamos que algunos temas son tan complejos que llevan muchísimo tiempo, de cierta forma, ahondar en ellos para obtener algo. Hoy vamos a ver algo que nuestro objetivo, así nuestro anhelo, es poder entrar en el tema de la objetivización. Pero este tema no es tan fácil de entrar. Entonces hemos empezado a circundar durante otros temas que nos van de cierta forma fortaleciendo y que vamos abordando sin quererlo. Mirá, esto es un poco, es un fruto que obtenemos más que nada de hacer un trabajo consciente, desinteresado, tratando de servir, aunque sea al otro, sin saber a quién estamos sirviendo, pero estamos sirviendo en ese camino, donde vamos avanzando sobre temas que verdaderamente son la columna vertebral de lo que está pasando ahora en la realidad. Y como lo mencionábamos antes con el fetichismo, que justamente esta cantidad de números, podríamos hacer un estudio, podríamos escribir una investigación o un proyecto de instalación de ver el fetichismo sobre esta cuarentena, sobre esta pandemia COVID, que ya no está, como decía David, vos mencionabas un poco los países, pero en todo el mundo está viendo esta cuestión de no poder guardar o no poder preservar la vida de la otra persona. Entonces es un momento crítico que estamos viviendo, que estamos sintiendo como esto, ¿no? Estamos necesitando tiempo para reflexionar, para discernir entre estos dos polos, porque estamos viendo que los objetivos que nos proponemos no los cumplimos. Estamos viendo que el individualismo sigue creciendo en algunas partes, es más en lo general que en lo interno. Entonces, estamos ahí ahondando este camino que parece que no salimos más de este pozo que nos hemos metido, por lo menos en este espacio que estamos compartiendo. Pero hoy además del fetichismo,
vamos a hablar de algo muy importante que es el estado de la conversación. Algo muy importante que hemos venido viendo aquí con los distintos encuentros que hemos tenido, donde es una conversación la que estamos teniendo, que tener un propio espacio de conversación consciente. Hago ahí propaganda, pero también es darse cuenta de lo importante que es la conversación y también los espacios en los que puede haber conversación. Cuando decimos esto, tenemos que decir, por ejemplo, no es lo mismo estar conversando ahora yo con David, que no hay ninguna implicancia directa en este sentido de que nadie está dependiendo de que tengamos esta conversación, sino que la tenemos libremente e independientemente. A diferencia de cuando hay una conversación que tiene implicancias directas, como una conversación de Estado, podríamos decir. La conversación se estudia. Es todo como los antiguos griegos, tomándolo con pinzas, le decían la famosa retórica. Esta conversación que tiene implicancias, pues, cuando, por ejemplo, si yo fuera un representante de un gobierno y David fuera un representante de otro gobierno, ahí sí la conversación es muy con pinzas, muy delicada, porque lo que yo pueda decir afecta directamente a toda una comunidad de personas y también lo que David pueda llegar a decir. Entonces, para empezarlo ahí, no sé si David ha tenido experiencia en alguna conversación de este tipo donde te haya tocado medir muy específicamente tus palabras o te haya tenido que suponer un gran conocimiento de la materia en la cual estás, de cierta forma, basándote a la hora de comunicarte con otros. Pues sobre la pregunta que me lanzabas, me surgían varias experiencias personales, ¿no? Y bueno, pero antes de ello sí que creo que nos encontramos en esta, como comentabas sobre Géminis, completamente de acuerdo, esa dualidad. Y ante esa complejidad a la hora de poder ligar, ¿no? Esto es, lo que hacemos es fragmentar la realidad, ¿no? La simplificamos, ¿no? Lo llevamos a constructos simples que podamos manejar, sin ser conscientes de que debemos estar expuestos a la duda y a todo lo que puede suceder. Pero claro, eso es mucho más complejo, porque nos expone, nos hace vulnerables. Y claro, ante la vulnerabilidad y el miedo, que esto es una cosa que he escuchado bastante y sigo sintiendo en parte, de la catástrofe mundial que vivimos, lo normal es que el individuo se cierre, ¿no? Se cierre, por ejemplo, lo proyecte y entonces genere rabia y la proyecte hacia las figuras que tienen una representatividad, ¿no? Aquí, por ejemplo, se vive ahora un conflicto muy llamativo en España del el gobierno, el que supuestamente, bueno, entre comillas, hemos elegido los ciudadanos a través del voto, y el estado profundo. Un estado profundo que, según algunas voces, podría estar configurado por el rey, por parte de los mandatarios de la Guardia Civil, ¿no? De lo que es la policía, ¿no? Lo que se encarga de la protección, supuestamente, ¿no? Como dice la palabra, de las personas, pero que, bueno, lamentablemente deriva. Y de ciertos poderes fácticos dentro de España que buscan mantener un estatus, un régimen, ¿no? Este planteamiento de la corrupción que hablábamos, del previo a la democracia. Y que eso sigue haciendo mucha presión y hace muchas veces contraprogramación, ¿no? Un caso, por ejemplo, fue que comentaba un artículo que leí al respecto, cuando Pedro Sánchez viajó a Estados Unidos indicando, bueno, vamos a enterrar adecuadamente a Franco, ¿no? Como diciendo, queremos ir cerrando la etapa del franquismo adecuadamente, cerrando las heridas pendientes, y a la vez hubo toda unas noticias de que el conflicto interno con Cataluña había habido justamente apresar unos miembros del colectivo que es pro-republicano. Entonces, hacia la independencia de Cataluña. Entonces, claro, esto habla mucho de la división de las estructuras antes ya incluso del COVID.
claro, esto lo podemos ampliar a tanto la vida personal, como decían, yo mismo soy consciente en mi cuerpo de la ruptura como ser que está conectado con mi especie. Claro, esto, tenerlo, sentirlo, una cosa es tenerlo, ser consciente de ello mentalmente, otra cosa es sentirlo. Sentirlo genera responsabilidad, pero eso nos fractura, porque es como, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde están mis límites? ¿Dónde me puedo mover? ¿No? ¿Qué objetivos hago? Cuando también el hecho de llevar los objetivos lo que estoy haciendo es ya racionalizar todo lo que me sucede internamente, ¿no? Y esto también a veces yo lo he vivido personalmente, ¿no? El hecho de voy a marcar unos objetivos personales para cambiar, cuando lo que realmente puedo cambiar es lo que estoy haciendo ahora. La objetivización, en cierta manera, crear unos objetivos se vuelve fetiche en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, ahí surgen modelos. Estoy leyendo ahora un libro sobre reinventando las organizaciones y habla de organizaciones en las cuales los objetivos a corto o medio plazo no tienen ni sentido, sino que es la propia comunidad la que decide y confía en ella para, para que se tomen medidas, acciones, misiones, ¿no? Referidas a los intereses propios de esa comunidad y que sean las personas las que elijan y que se confíe en que el grupo, en su movimiento, va a ser ese movimiento orgánico va a tomar una dirección adecuada y que si hay proyectos que a priori podrían ser muy interesantes, se queden en el papel no por desinterés o por desconocimiento, sino porque realmente no interesaba al colectivo en su conjunto. Pero bueno, aquí es un tema amplio el que he ido tirando por ahí. Pero sobre lo que me planteaba es que creo que es también un tema interesante y que en esta primera parte en Chintamani generalmente nos hemos ido moviendo hacia la teorización y puntualmente poco hacia las experiencias personales. Creo que es interesante ir nutriéndonos también de lo que vivimos. Y yo me encuentro en dos situaciones que cuando lo comentabas me venía claramente. Una, cuando he sido representante, he estado a nivel político, ¿no? Puede ser pues cuando estuve, por ejemplo, estoy todavía, pero ahora un poco más desligado, en un partido político que es de la región donde vivo yo, ¿vale? En traducción al castellano sería compromiso, se utiliza compromiso en valenciano, es el dialecto que tenemos dos lenguas, somos bilingües aquí y es una de ellas. Entonces, ese partido, pues en un momento determinado estoy más ligado a un pequeño pueblo, unos 3.000 habitantes, y ahí hice en su momento, pues eran las elecciones y hablé para, pues, no sé, arengando, ¿no? a la gente que estaba ahí. Y ahí, claro, yo me sentí ahí el sentido como representante de la visión de ese partido político que buscaba cambiar las cosas en ese pueblo. Y en el cual ya te ves como un elemento dentro de un conjunto mucho más complejo y aún así es pequeño, porque al fin y al cabo en este caso es un partido político que tampoco es que tenga unas raíces a nivel nacional de España, simplemente pues, en este caso pues la región de la Comunidad Valenciana, estamos hablando, creo recordar que somos, a lo mejor me equivoco, y si alguien me escucha después en YouTube puede corregirme, creo que son en total unos 5 o 6 millones de personas, no más. Entonces, claro, de ahí en una parte representativa de la gente que vota a ese partido, pues, y a un pequeño pueblo, claro, reducimos mucho él. Y aún así, notar el peso, que comentabas alguna vez anteriormente, nota el líder muchas veces cuando habla, ¿no? Que es la cuestión también de liderazgo como un deber, ¿no? Es una de las visiones más típicas, ¿no? El líder debe hacer lo correcto, ¿no? Debe ser el ejemplo para la comunidad, ¿no? Porque tiene ese peso de representatividad. Eso por un lado. Y luego lo que he notado también como ese peso es en el caso de conocimientos teóricos. Cuando recuerdo la lectura de mi tesis doctoral, el hecho de que yo he hecho una serie de investigaciones, yo he avanzado por un camino novedoso, soy revisado por un tribunal, pero yo soy el defensor no de mi visión, sino de una vía, de un avance del conocimiento. Claro, lo puedo hacer fetiche y entonces cosificarlo, sí, claro, evidentemente, y hacerlo mío y pensar que soy yo. Sí,
como estoy leyendo también hoy, estaba leyendo, el pensamiento no lo puedo considerar algo mío. Es el conjunto de una serie de ideas previas unidas a un entorno concreto. Entonces, estos son los dos entornos en los cuales he podido notar esto. No sé si tu experiencia docente has notado algo también así. Bueno, también, bueno, docente y se podría decir civil también. Aquí en Mendoza, donde yo me encuentro, hace poquitos meses tuvimos una gran actividad que fue la defensa del agua, donde todo el pueblo mendocino se unió y, y pidió para sacar, sacar empresas mineras que tenían proyectos aprobados aquí en Mendoza. Y también para cambiar una ley en el gobierno, entonces hay de cierta forma una vinculación. Desde la parte docente, bueno, eso se vive constantemente. De cierta forma, la docencia es una de las posiciones más políticas que existen, porque es esto mismo que vos decías, está relacionado con las tesis, está relacionado con lo que el sujeto es capaz de producir en sus conocimientos teóricos y también en la capacidad de elaboración esto tiene que ver más que nada con la esfera formal, o más que nada con las instituciones formales que son estas de educación y todo lo que tiene que ver con lo que después se conoce como lo burocrático, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con los documentos que a uno lo habilitan o lo deshabilitan. Y ahí eso es uno de los espacios más importantes del que tiene que ver con el manejo de las instituciones. Por otra parte, esto me parece que el vivirlo o el no vivirlo, como decías, los objetivos son ambiguos. O sea, pueden hacer tanto bien como tanto mal. El problema es que casi siempre terminan haciendo más mal que bien. Lo vamos a ir viendo. Acá están martillando cerca, disculpa si se escucha. Pero eso es lo que un poco quería comentar hoy en esta charla. Hay veces, casi siempre, justamente vos lo comentabas y me diste un ejemplo, cuando hay que defender una tesis. Ahí siempre hay una conversación y creo que los dos podemos, de cierta forma, como todas las personas, acceder a este momento que nos ha tocado vivir siempre, donde estamos en una conversación que no es liviana, que no es una conversación pasajera, sino una conversación que va a definir tu futuro, en el caso de la tesis, tu futuro académico, tu futuro formativo. También pueden haber estas instancias en otras instituciones que no sean tan tradicionales, como en el caso de una universidad, que yo supongo que ha sido ese el caso tuyo. Pero hay otras instancias de conversación. Y la conversación es muy importante abordarla, porque esto se ha estudiado mucho, por eso es, David, que a mí o a vos te han puesto en esas instancias de conversación, a que no te creías que esa instancia es para probarte. No interesa de cierta forma el fondo de tu programa, sino que interesa cómo vos te defendés en una conversación. Eso es ir probando a un político. El político casi siempre, hay dos caras de un político, que vuelvo a lo mismo, esto ya aclararlo desde base, es muy importante que la persona pueda vivir esta experiencia política. Si no la vive, se está perdiendo gran información del cuerpo, porque el cuerpo nos lleva a hacer, ya lo vamos a ir viendo, son temas muy de fondo, pero que repercuten tanto en el organismo mismo como en la comunidad, que son muy importantes. Esta instancia de conversación tiene dos caras. Una cara es de interés público, se dice, cuando eso es generalmente lo que vos capaz has vivido, que esto de cómo responder ante la gente, ¿no? Responder ante el pueblo, responder ante la mayoría, responder ante lo que te han votado, o sea, lo que te han confirmado que quieren que vos seas su representante, o sea, que vos lo representes. Pero otra cosa es la conversación o el estado de conversación en el interior de las instituciones. Eso es otra cosa totalmente distinta. ¿Por qué es distinta?
Porque en el estado de la conversación aparecen dos ideas centrales que hay que saber manejar muy bien. Una es el acierto y otra es la justicia. Acá aparecen, este es el verdadero espacio de la justicia. Y acá vamos a entender muchas cosas que hay muchas veces que se nos pasan de largo y no nos damos cuenta. Casi siempre una persona cuando elabora un proyecto, en tu caso que elaboraste tu tesis, donde están varios objetivos que vos defendés y de cierta forma decir, yo puedo hacer estos objetivos o yo tengo un conocimiento tan específico de estos objetivos que los puedo defender y los voy a poder reproducir el día de mañana. Eso se llama acierto. Y eso es la sensación que a vos te produce cuando vas a una tesis y te dicen, muy bien, David, ha aprobado, está bien su tesis. Y tenés el aprobado. Esa sensación de haber acertado, de sentirte útil, de sentirte con esa capacidad de ser objetivo, que se le conoce como acierto, es la parte del acierto. Pero la otra parte es la de justicia. Porque seguramente en esa mesa de tesis o en cualquier conversación, no te preguntan, ¿qué harías si todo lo que estás haciendo fracasa? En ese momento a todos se nos ponen los pelos de punta, porque decíamos, ¿cómo? ¿Qué haría si esto fracasara? No entra en mi cabeza, yo siempre hago las cosas para que sean hechas, o sea, que no tengan ningún desperfecto. Eso ya es bastante virginiano, la perfección. Pero casi siempre buscamos esa perfección en las cosas. No sé si se me está escuchando bien. Bien. Entonces, acá aparece esta famosa pelea entre lo que es lo práctico y lo teórico. Pelea que en realidad no existe, pero la hemos creado nosotros, hondándonos en este fetichismo. Voy a utilizar esta conversación de cierta forma para introducirme en el fondo del fetichismo y poder salir, ya un poco para ir sacando la canoa, para que pasemos ya de aguas turbias a un agua más cristalina, donde podamos trabajar las cosas. Pero hay un dicho que dice, en los temas humanos no hay acierto, nunca se puede acertar, porque siempre hay alguien que sale perjudicado de nuestras acciones. Y eso lo vemos en la realidad actual más que nunca. Vemos que hay medidas que tratan de cuidar a la gente, pero por el otro lado se le están muriendo la misma gente que quería cuidar. Entonces, en temas de cuando el objeto es un ser humano, ese ser humano es tan complejo que casi siempre uno cuando quiere elaborar algo para el otro, termina fracasando. Eso generalmente choca y en nuestra cabeza nos hace ruido, es decir, ¿cómo algo puede fracasar si está bien hecho? Bueno, lo que pasa es que en lo que tiene que ver a lo humano, quiere decir a lo real, y a lo abstracto o al pensamiento o a la razón, hay una gran diferencia. Cuando decimos que 2 más 2 es 4 y nos vamos todo este razonamiento perfecto, es porque es abstracto, nos quedamos en el mundo abstracto. Generalmente, en este mundo, elaboramos todos los proyectos, analizamos objetivos, analizamos estadísticas, tomamos fórmulas, bueno, esto más que nada del campo más abstracto, que tiene que ver con más el razonamiento de los números y todo lo que compone las instituciones en su finalidad. Pero estas instituciones no sirven de nada si no se aplican a la realidad. Y de ahí nace esta otra ciencia de los políticos. Esta es la ciencia de los políticos. ¿Qué es lo que pasa? En nuestra historia estamos tan acostumbrados a que las cosas salgan cuadraditas, perfectas. Esto 2 más 2 es 4. Por eso hoy estamos viendo la cantidad de muertos, porque las medidas que se han planeado han sido para determinado tiempo y bajo un cierto abstractismo que se le conoce. Entonces, a la hora de fallar no nos damos cuenta por qué falló si esto era perfecto. Pero el ser humano, en su cabecita, en su mente, tiene la misma complejidad que el universo y eso ya lo venimos viendo. Entonces, mira qué interesante para ir un poco conectando, que ser político es trabajar con el universo, volviendo a esto mismo, ¿no? Volviendo a las instituciones, que es la capacidad del mago. Mira qué interesante y qué importante es hacer esa asociación, donde vemos que el mago antiguamente era el encargado
de manejar esta complejidad tan infinita que está en nuestra cabeza y también en la tuya y en la que nos está viendo, que tiene la misma equivalencia o es paralela a la complejidad del universo, y si es que no más. Entonces ahí nos damos cuenta, el terreno en el que estamos no es un terreno fácil, el que estamos aquí por lo menos tratando de indagar, tratando de profundizar, no es un terreno fácil, es el terreno del universo, donde todas las posibilidades que aquí surgen o que aquí de cierta forma podemos llegar a observar, a tener un poco de claridad, son estas posibilidades las que muchas personas en la historia de la humanidad han intentado acceder. No es nada fácil, no es nada fácil ser político. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no logramos ser buenos políticos? Aparece un fenómeno, un sentimiento, que en el acierto, en el querer acertar, terminamos negando, terminamos invisibilizando a las cosas que hacemos mal, a lo que sale mal, para hacernos una imagen, ahí entra el fetichismo, hacernos un ídolo, que lo que nuestra acción, nuestro hacer, es la perfecta, o es la más acertada. Esto, David, aunque usted no lo crea, es la base, es lo más cotidiano que surge en una conversación. En esta conversación que estamos teniendo vos y yo, supuestamente mi razonamiento está tratando de ser lo más acertado posible. Y también espero, o también se espera, que el tuyo sea también lo más acertado posible. Eso, para irnos más adentro, es como si en mi cabeza y en tu cabeza hubieran muchos Julián, en mi caso, y muchos David, que están tratando de, entre ellos, debatir qué vas a decir, qué acción vas a hacer, continúas con el video o no continúas, o te vas a un tema más complicado, que ahí sí aparecen muchísimos roces en fibras internas, o te vas a un tema más superficial para tratar que la conversación sea lo más amena, que sea lo más divertida, para que la gente se entretenga también. Bueno, te digo una cosa, de este funcionamiento interno nacerá lo que se llamará la demagogia. Término muchas veces utilizado en conversaciones, en pocas, yo te digo, en mi experiencia pocas he escuchado, pero un término bastante superficial, utilizado superficialmente. Bueno, el demagogo es la persona que se utiliza, que se pone en una conversación y trata siempre de ir a los temas más superficiales, a los que de cierta forma podría decir entretienen en la conversación, la vuelven entretenida, más que una conversación profunda. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado que veníamos con una corriente de bastante demagogos actualmente. ¿Qué es lo que ha hecho esta situación de COVID? Ha hecho que los demagogos no puedan ocultar las cosas que están haciendo mal. Si veníamos viendo que la política era sinónimo para muchas personas de corrupción, fetichismo no sé si todas las personas utilizarán este concepto, pero si veníamos viendo que la política era sinónimo de corrupción, era porque era sinónimo de demagogia. Y esta situación mundial lo que está haciendo es no permitir que se oculten los fracasos. Entonces, es un tema bastante de esto, lo que te digo, estamos ahondando en temas bastante profundos que no muchas veces se tocan. Entonces, ese es la cuestión en lo que tiene que ver con el acierto en un estado de la conversación, se dice. Ninguna persona puede tener la verdad, tanto ni vos ni yo. Lo que sí podemos tener es el acierto en el estado de la conversación. O sea, tratar de ser lo más perfecto, tratar de no cometer ningún error a la hora de exponer un tema, tratando de que sea lo mejor como yo lo percibo. Eso por un lado, quería preguntarte, ¿te has sentido alguna vez en esta situación? Para después hablar un poco de lo que es, ahora sí, la justicia dentro de un estado de conversación. A ver, interesante, como de costumbre. Sí, sí, no. El hecho, te diría que en mi recorrido académico, para mí esto era un elemento básico, ¿no? Incluso
por mi situación personal, el hecho de ser muy pulcro y argumentar adecuadamente. Quizás por una cuestión puramente personal, porque a mi padre le gustaba debatir, no en un sentido literal del término, sino buscar puntos de vista y cualquier tipo de argumentación, él era muy rígido. Si no veía que el otro punto de vista estaba argumentado adecuadamente, era muy difícil, ¿no? Incluso para una decisión trivial de salir con unos amigos o ir a un viaje, ¿no? Entonces esto yo lo viví y tuve muchas situaciones personales en las cuales era fundamental argumentar adecuadamente, ¿no? Saber qué palabras utilizar. Sin embargo, desde lo que estamos argumentando sobre el fetichismo, me plantea una situación de fetiche, porque cosifico a la otra persona, ¿no? Siento en ese momento como que si yo no, es como si no pudiese colaborar contigo y yo tuviese que obligarme a acertar, cuando para mí lo que voy comprendiendo y conforme voy adentrando fue sobre todo a partir de conocer la terapia Gestalt, pero bueno, fue al hecho de ir adentrándome al terreno más emocional, ¿no? Al generar una unión entre la estructura, por decirlo así, mental, corporal, con otra emocional, espiritual, ¿no? Y ir aunándolas. Siento que una conversación es una unión de pareceres. No hay que yo busque, como decías al final, ¿no? Es la unión de unos elementos. Entonces, ahí ya pierdo la necesidad de controlar o de hacer lo apropiado o de pensar en el otro y me adentro en el flujo de lo que va sucediendo, de cómo voy sintiendo lo que va pasándome ahora. Eso es lo que me interesa. No tanto la idea de quién lo estará viendo después de lo que pensara, porque eso yo lo he hecho mucho. Y ahí me desgastaba muchísimo, porque ahí me vuelvo a sentirme solo, hago un fetiche, es decir, cosifico y creo, como comentabas antes, que debo responder por el otro. Cuando para mí, y es una cuestión que quiero plantearte, no sé cómo ves si realmente podemos alojar todas las visiones, ¿no? Del otro, ¿no? Entonces, esto continúo, pero bueno, una pregunta que quiero lanzarte porque quiero hacer tu punto de vista, ¿no? Porque para mí, si no escucho al otro, ya lo estoy convirtiendo en un fetiche. Por mucho que tenga conocimiento, muchos conocimientos, como dices, el ser humano es un ser complejo y cuando trabajamos y si buscamos que en este espacio de indagación la política, con este sentido de trabajar con el universo, la buscamos, necesitamos al otro, a la otra persona, para conocer su punto de vista y aunar unas visiones. No tiene sentido el predominar, porque entonces ya generamos desigualdad y ya hablamos y entonces sí que volvemos a este individualismo del cual nos quejamos. Claro, en todo esto, ¿cómo sostener, ¿no? ¿Cómo generar una argumentación adecuada cuando lo que para mí fluye es el presente? Leía, y esto efectivamente lo enfoco desde la fenomenología, que lo importante es el no saber, pero no desde una falta de conocimiento, sino es a partir del conocimiento reconocer cuáles son mis limitaciones o las limitaciones de quien habla. Entonces, a partir de ahí, puedo preguntar, puedo indagar y puedo apoyarme. Entonces, no cabe la posibilidad de un individuo, o no me cabe la idea para mí, para un futuro, y esto es otra cuestión que me interesaría ver qué piensa al respecto, la idea de un dirigente que note ese peso, porque ese peso, al fin y al cabo, en cierta manera ya es una cosificación, es un fetiche, porque ya es una interferencia de lo que piensa, de lo que siente, y en ese momento esa verdad ya está fragmentada. Si yo puedo gestionar algo, puedo sentirme parte de eso y hablar en nombre de un grupo, pero es desde el sentimiento para mí, desde un trasfondo de unión
que requiere un trabajo holístico, no desde una retórica para convencer al otro de que mi punto de vista es mejor. Porque en ese momento que intento convencerlo, creo que el otro ya no genera la desigualdad. Entonces me gustaría estas preguntas, cómo las ves? Bueno, en principio, basándonos desde que no somos un individuo que se genera espontáneamente, sino de que tenemos una historia detrás, donde generalmente no venimos de una estructura de organización, una estructura de mando, en donde esto es mismo se haya reproducido lo comunitario, por lo menos en Occidente. Vuelvo a lo mismo, eurocentrismo. En esta noción de siempre todo piramidal, bueno, en distintos sistemas feudales, donde se ve claramente este sistema piramidal. Entonces venimos de ahí, y cuesta mucho salir de ahí. Tenemos estas mismas estructuras que están en lo profundo nuestro, en nuestras propias configuraciones de cómo somos. No son nada fácil de cambiar. Entonces, al momento de querer ser tan amplio, de cierta forma tan consciente a la hora de manejarme con otra persona, indudablemente estas estructuras aparecen. Y no por nada, muchas personas que están en política, una vez de finalizado su mandato o finalizado su exposición política, se relajan, se quieren ir a una cabaña, quieren olvidarse de todo, pero es real. O sea, estar en ese lugar, en ese momento del poder, se podría decir, o ese momento del estado de la conversación, que eso es lo que resume, no es fácil. No es fácil porque hay que estar preparado antes de llegar a ese estado de la conversación. Por eso usted, como veníamos diciendo, usted David, en ese momento de la presentación de la tesis, a usted lo estaban probando. Lo estaban diciendo, a ver cómo soporta la tensión, cómo soporta el peso de estar defendiendo algo que es para todos. No es fácil. Imagínese cuando en ese estado de la conversación, en ese momento, usted tiene un poder enorme y también tiene una gran responsabilidad. Está sobre sus hombros, está en la vida de muchas personas. Y a la vez es un gran poder que usted tiene, porque usted tiene, sumado a que tiene un ingreso económico elevado por estar en ese rol, en ese momento, también tiene privilegios, también empieza a formar parte de una clase política. Entonces aparece un montón, un contexto, de cierta forma, un confort al cual uno se acostumbra. Entonces no es por nada que la corrupción haya sido tan, de cierta forma, propagandada, o de cierta forma tan propagada, porque es un momento donde el ser humano adquiere mucho poder, adquiere mucha responsabilidad, y eso hace que el no estar preparado para llegar a ese momento, uno no sepa cómo responder. Por eso es muy importante, casi siempre, ese es el verdadero sentido de la formación. La formación busca eso, estar preparado para estos momentos tan críticos. Imagínese usted si tiene que sentarse a una mesa y hablar sobre esto mismo. Pongamos el COVID. Imagínense que yo soy desde Argentina hablando del COVID y ustedes desde España, David. Entonces tenemos que elaborar un acuerdo en el cual todas las instituciones van a estar bajo un régimen o van a estar acatando ciertas normas para vencer este paradigma en el cual estamos inmersos. Creo que los dos quedamos mudos, no nos dan ganas ni de hablar, porque no tenemos dominio del campo de la salud, no tenemos dominio del campo económico, no sabemos cómo se mueve la situación, quiénes son los actores que están perjudicados por esto mismo, porque venimos de una historia. Si yo tomo decisiones, imagínese usted, toma decisiones y en algún momento, en algún punto le van a afectar al rey. Y el rey es una institución ya muy antigua, con muchísimas conexiones, con muchísimo poder, con muchísima corrupción. Entonces, son temas delicados que la persona, de cierta forma honesta, consciente, que quiere entrar de cierta forma a servir al otro, a ayudar al otro, también llega un momento que necesita salirse de ese espacio y necesita ir a... ¿Por qué crees que en este momento hay tantos gurús dando vuelta por el mundo? No es por nada, ¿eh? No es por eso el gurú siempre dice,
primero hazte una vida como manda la sociedad y después dedícate a ser gurú. Porque si no, uno no aprecia verdaderamente lo que es el peso, de estar ante una sociedad, del poder convivir en ese momento donde uno tiene una responsabilidad. Ahí de cierta forma nos vamos adentrando en lo que es esta cuestión de verdaderamente que los momentos en la vida sirvan para que repercutan en el interior. Si no, de nada vale. De nada vale ser un demagogo que lo único que quiere es permanecer en el poder, porque allí el estado de la conversación siempre le va a pertenecer, siempre su ideología o sus ideas las va a tratar de imponer o las va a tratar de utilizar para que los demás le sirvan a él, o tomar un dominio. Ahí se habla mucho del dominio, de dominar a los otros, cuando en realidad los verdaderos momentos tienen que servir para trabajar algo en el interior. Eso es un gran tema que se podría dar para un curso completo, pero es importante saberlo. Es importante saber que en este momento tiene que haber un gran trabajo en el Capricornio, sí o sí. Si no, aquí de esta no salimos, David, y así lo decimos. Muchas veces, muchas personas han hablado de que este puede ser el inicio de la extinción de lo que es la raza humana, que el planeta y la naturaleza va a seguir igual, va a seguir con sus ciclos, pero estamos hablando de unas extinciones masivas. Esto mismo entra un poco, uno no lo creería, pero entra con lo que estamos viendo de tantas personas que están muriendo en el mundo. Estamos hablando de una extinción masiva a la cual nos acercamos. Entonces, el Piscis, el Acuario, bueno, vos estás ahí, estás resonando bastante con eso. El Piscis, el Acuario, el Sagitario, el Escorpio, el Leo, el Virgo, el Aries, están como locos, no saben qué hacer. Quieren hacer algo, pero no saben cómo. Pero el que está trabajando, esto mismo, el que vive en esta profundidad y no en la superficie, es Saturno. Esas son las rodillas, Capricornio, que está tratando de hacer un esfuerzo muy exigente, tratando diciendo, vamos, sigamos adelante, que aún se puede, que aún estamos bien, que aún vamos a salir de esta. Por eso mismo, porque necesitamos entrar en me parece, esta nueva fase. Si ustedes entran en fases de cuarentena, la humanidad necesita entrar en una nueva fase consciente, me parece, donde su cuerpo va a pasar a tener otro rol, donde el exponerme a esos momentos no van a ser simplemente un momento pasajero, que si bien es muy importante, sino va a ser un momento apreciable dentro de las personas. Como comunidad vamos a ver a esa persona diciendo, mira qué importante el momento que está cumpliendo, porque está verdaderamente trabajando su interior. Y esto lo vivimos, la humanidad lo vivió con Gandhi, una persona que supo utilizar esos momentos para trabajar lo interno. Pero como fue tanto el éxito, ahí sí hubo éxito, toda su comunidad lo envidió a tal punto que lo terminaron matando. Y eso, bueno, ya se relaciona con otras cuestiones más esotéricas, podríamos decirlo, pero que ahí nos damos cuenta mucho cómo repercute esto. Me parece que si no es que dentro de unos meses o dentro de unos años vamos a vivir este gran presagio que hizo el filósofo Sergei Renaud, de cuando habló un gobierno de yogis, no estamos muy lejos. Eso es, de cierta forma, el mensaje que tiene el Capricornio. De cierta forma, si se sigue promoviendo de cierta forma, estas conversaciones, estos estados de la conversación, donde ponemos énfasis en esto, en que tiene que haber una vinculación con el cuerpo, no puede estar separado. ¿Por qué? Porque si yo sé que al hacerle mal al otro, me estoy haciendo mal a mí, pero no diciendo de forma demagógicamente, sino sabiendo en qué parte específica del cuerpo me estoy haciendo mal y también tener una guía de cómo hacerlo bien. A eso vamos con lo que es justicia. No sé si respondí las preguntas, si quedó alguna. No, la verdad que, claro, planteas esto y me sitúa en una cuestión clave, ¿no?
El, el cuerpo es la base de nuestra existencia en este plano. Sin embargo, como hablamos en algún momento, queda, sobre todo en la visión neurocentrista, ¿no? Es un mero elemento de transmisión, ¿no? Y de comunicación. No hay un trabajo interior como en una visión oriental, ¿no? Y por eso muchas veces, desde ya desde el siglo pasado incluso más, hay una necesidad de recuperar una visión oriental, ¿no? Ya lo planteaba Jung, por ejemplo, ¿no? El hecho de que se pierden las raíces espirituales y se buscan en Oriente cuando lo que se tiene que hacer es indagar en las propias, ¿no? Y aquí, por ejemplo, un camino que yo personalmente, intentando ser coherente, voy a comenzar es indagar en la Cábala, porque al fin y al cabo es una recopilación de conocimientos, ¿no? Que permiten una profundidad y que uno de los elementos, hago un poco un paréntesis y hago publicidad, y un vídeo muy interesante de introducción a la Cábala de Miquel Eloter, que en un canal de YouTube, a ver, cuando publique este vídeo pondré el enlace, en la que lo indico porque en un momento determinado la Cábala habla de que el ser humano es el centro del universo. Y como centro del universo habla del individuo, porque es un fractal, podríamos decir, ¿no? que representa el universo. Entonces, esto se liga a lo que estabas comentando, de la cuestión del ser político. Entonces, claro, si yo soy consciente de mi responsabilidad y del poder que tengo, la estructura jerárquica que tenemos apreciando durante tanto tiempo cambia, porque entonces me empodero, pero no un empoderamiento demagogo, porque aquí el término empoderamiento lamentablemente se han llevado muchas veces al individualismo, ¿no? a obtener mis propios objetivos egoicos, egoístas, no obtener unos objetivos para la comunidad. Si soy consciente de mi poder y por tanto de los privilegios que tengo, por donde he nacido, porque parte del planeta donde me ubico, la ciudad donde estoy, y entonces vivo conforme a ello, siento una parte del poder, pero que si a su vez la comunidad es responsable de eso y es consciente, mejor dicho, puede construirlo y el poder baja porque está repartido. No debe recaer, por tanto, entiendo, no sé, esto es una presuposición, no debería caer tanto en una figura, una serie de figuras concretas o en un líder específico, sino en una serie de líderes que tienen a su vez el apoyo. Porque claro, como comentabas antes, ¿qué hacer, por ejemplo, si fuésemos los representantes de nuestros países respectivos para tomar un acuerdo? Pues claro, no puedo tomarlo yo. Aquí en España lo que se ha hecho es únicamente ubicar especialistas del sector sanitario, pero no se tomaron especialistas del sector sociológico o del educativo o del psicológico, ¿no? Teniendo en cuenta las implicaciones y buscar expertos para entonces consensuar. No, se fragmentó y se tomó simplemente uno. Claro, si yo esto lo veo a lo que se ha hecho a nivel del mundo, yo no quiero creerme de que el confinamiento sea la mejor decisión para cada uno de los países. Siento que, reflexionando con lo que estabas hablando, que es como esto ha sido útil en un país que fue el primero, aunque tiene unas condiciones concretas y le funcionó porque tiene un sistema que no es democrático, con lo cual la gente tiene el riesgo de perder incluso la vida si no acomete unas decisiones determinadas por parte del gobierno, y eso se replica más o menos en los diferentes países. Una excepción que yo conozca, que es de Suecia. En Suecia ellos no han confinado y aún así han podido lograr unas tasas. O sí, ¿qué han hecho? Combinarlo con su conocimiento, con el conocimiento cultural de la zona. Es decir, han sido conscientes de cuáles eran las características de su comunidad, pero siento que esto en otros países, incluido España, no se ha hecho. Porque si hubiésemos sido conscientes de las características de nuestra propia comunidad, entonces podemos actuar de forma diferente. Pero claro, es el miedo también
a un gobierno, por decirlo así, global. Esto ahí tengo riesgo de caerme de demagogia porque no tengo muchos conocimientos, pero sí que siento a veces que es como, bueno, voy a seguir lo que hace el otro, como cuando a veces uno estaba en el patio de colegio y era pequeño y lo que decía el jefe o lo que decía el líder del grupo es lo que había que hacer, porque si no quedabas discriminado o tenías miedo de actuar de forma diferente porque no sentías suficiente apoyo. No sé si a nivel mundial estamos viviendo realmente eso en esta lucha geopolítica, ¿no? Esto me gustaría saber tu punto. Pero sí que siento de que creo que somos mucho más creativos los seres humanos como para replicar la misma solución en todo el planeta, ¿no? Y esto me hace replantearme de que cómo estamos. Yo, por otro lado, no siento que nos vayamos a extinguir. Esto quizás es una confianza un poco extraña, porque no es que crea mucho en el ser humano actual. Quizás como escuchaba a un maestro que tú conocerás también, por referencias al menos, Gustavo Toro, que dio una conferencia de unos pocos días, seguimos evolucionando nuestra propia conciencia. Con lo cual, las generaciones futuras, en este caso ya, nosotros tenemos ya un margen, por decirlo así, de unos cuantos años, es decir, van a evolucionar más de lo que llegará a mi generación, con lo cual lo que debo hacer es confiar en esa evolución. Eso sí, el tránsito es otra cosa. Esto no vamos a negar que eso va a ser complejo. Posiblemente las estructuras que han funcionado hasta ahora no van a funcionar. Por ejemplo, un ámbito, yo colaboro en un centro de yoga, que es donde parte esta iniciativa, y yo no sé si este centro físico va a mantenerse. Puede ser que se vuelva únicamente virtual y que puntualmente tenga actividades presenciales. Pero por un momento parece que la vía virtual es la que está consolidando en estos momentos. Bueno, pues esto es un cambio. Si yo me arraigo, si vuelvo al fetichismo, cosifico y me quedo en el estado previo de las cosas, claro, entonces me volveré corrupto, porque querré que se mantenga lo que he vivido hasta ahora y creeré en la poca posibilidad de futuro de un centro de yoga, y esto lo podemos ampliar a cualquier ámbito. Pero sí que es necesario, esto que estoy diciendo, comentando, estoy completamente de acuerdo, recuperar la conexión desde el punto mínimo, es decir, cuerpo, emociones, mente, espíritu, persona, y de ahí pareja, familia, y de ahí grupo, bueno, etc., comunidad, ¿no? Desde ahí, desde un nivel consciente como ejemplo, porque si no, es difícilmente, y ahí puede ser que se mengue tanto la población que queden o quedemos pocos o pocas personas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es un poco el tema, pero bueno, es un punto muy interesante el que planteabas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Em, Siempre acordándonos yendo a la realidad, que esto mismo que vos mencionabas, este encuentro con Gustavo Toro, em, es una conversación en sí, ya, porque no sé si fue monólogo o si hubieron preguntas, pero era una conversación en sí. Hay que tener en claro que las conversaciones y el estado de la conversación, por eso es muy importante y quería exponerlo en esta conversación, valga la redundancia, em, va a ser ahora va a estar muy vigente, o sea, creo que todas las cosas que van a pasar de aquí en adelante van a ser muy conversadas. ¿Por qué? Porque nosotros lo vimos en uno de los encuentros anteriores, eh, que si no, en el estado de la conversación aparece algo que es la aceptabilidad. Quiere decir que podamos conversar, pero llega un momento que es necesario tomar decisiones. Entonces, en el tomar decisiones, uno siempre se pregunta quién toma la decisión. Entonces, siempre está por esto entre medio, en la conversación, está muy fuerte lo que es la parte lunar. O sea, quién toma la decisión. La palabra la frase quién toma la decisión alude a que tiene que haber una institución, aunque sea una sola persona, que tome la decisión. Entonces, acá aparece este tema que venimos trabajando, que es el tema de fondo, de cómo hacer con esta actividad lunar, cómo hacer para en el adentro
trabajar bien específicamente, que es el donde ahora estamos viendo que lo que se produce por fuera es lo que está sucediendo por dentro. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué está pasando en ese estómago? El estómago es la base de la luna. O sea, hay que pasarnos, ¿qué está pasando en ese estómago? ¿Por qué está tan vinculada con la alimentación? ¿Por qué está tan vinculada con la familia? ¿Por qué estamos viviendo en un tiempo donde tenemos que estar con la familia? ¿Y cómo nos estamos alimentando? Esto a mí me resuena mucho con los temas que venimos tratando de la importancia que tiene este ritual de la comida. Ya lo veníamos hablando. Entonces, hablamos de que ya podríamos sintetizarlo en esto. El espacio de la comida es un gran espacio para la conversación, pero muchas veces esto mismo del comer se tiende a la demagogia. Esto de cierta forma hablemos cosas superficiales para que la comida sea amena o se pueda comer y no temas profundos que, no, digamos, ya se me cerró el estómago, ya vamos a otra cosa. Entonces ahí nos damos cuenta cómo el cuerpo tiene una gran incidencia y de a poco vamos aprendiendo sobre eso. No recuerdo la segunda pregunta que me hiciste porque fueron muchas, pero no sé si quieras volver a repetirla. Pues honestamente, no lo recuerdo. Estaba, sí, estaba en el propio flujo de la generación del pensamiento y cuando estoy ahí me es difícil poder recordar. Esto puede resultar un poco raro, pero si no me lo apunto, puedo olvidarme de las... De hecho, para próximas veces me lo tendré en cuenta, ¿no? Como una cuestión de mejora, ¿no? Bueno, entonces sigamos adelante, sigamos con ese flujo. Eh, bueno, yo creo que un poco la pregunta venía por el camino de las nuevas generaciones, de qué hacemos con este panorama de incertidumbre que hay, donde no sabemos con qué cosas nuevas nos puede sorprender la realidad. Una era este COVID, ahora se dice que el COVID solamente es la punta del iceberg dentro de lo que va a acontecer más adelante, entonces estamos como ahí ante la sorpresa de ver ahora cuál es el nuevo tema que nos impide seguir como veníamos antes, que eso me parece que es un tema muy importante. Eh, ya hablamos más que nada de este virus, de que cómo se produce y cómo es fruto y todas las implicancias que tienen que ver con el ambiente. Entonces, nos están hablando unas cuantas cosas. En lo que corresponde a la justicia dentro del estado de la conversación, hablamos una que es el acierto, que tiene un nombre ya un poco y después se los puedo pasar, que es parecido a acierto, no sé si es verdaderamente acierto la palabra, pero tiene que ver esto no con esta expectativa de logro, de acertar, de concretar, no sé si viene por ahí la palabra, ya lo voy a ver. Pero la otra es la justicia. La justicia tiene que ver con cuando yo no, pues quiere decir, cuando me propuse hacer algo, en este ejemplo podríamos decir, tomando un poco la exposición de Gustavo Toro en esa conversación, el hacer algo que ya lo estamos haciendo para que una nueva generación, un nuevo pensamiento se pueda concretar, pueda ser más concreto y más visible, en ese hacer ya estamos equivocándonos porque es humano. O sea, esto mismo que decíamos, es como la incertidumbre. Sabemos que esta es una tendencia que se está, cada día es más popular, esto de que las... ya sé por dónde venía tu pregunta, pero la voy a seguir ahí. Esto que cada vez es más popular tiene que ver con que cada vez somos más creativos. Y este más creativo, como esa es a tu pregunta, es decir, iba muy asociada a la creatividad. Esto es una palabra que la he escuchado muchas veces en estas conversaciones y, y me gustaría un poco expandirlo un poco más, ver qué sale. Cada vez vamos siendo más creativos, pero eso no significa que seamos más justos. Esto mismo es el gran dilema de esta era de Acuario. Como yo lo mencioné en un encuentro pasado, esta era traerá mucha unificación. Esto mismo que estamos viviendo es un hecho concreto de esa unificación, que poder estar teniendo esta conversación, pero a la vez traerá muchas desigualdades.
porque el estar en el Acuario nos hace vibrar con esta parte de nosotros acuariana, en la cual pueden haber o mucha igualdad, mucha fraternidad por un lado, o puede haber mucho racismo y mucha desigualdad. Eso hace grandes temas. Entonces, lo que tiene que ver es quién puede ser creativo. El punto no es la creatividad, sino quién puede ser creativo y cómo accedemos a esa creatividad. Esto es muy famoso, no sé si en tu país, España, se utilizará el término de popular y el populismo. Esto es un término bastante general, muy utilizado por la demagogia, que hay que tener mucho cuidado porque estos dos conceptos han sido muy utilizados. Cuando se habla de populismo, se habla del sector burgués nacional que maneja un país. Se toma muchas veces el populismo de forma negativa cuando se dice que el populismo es como lo malo que tiene un país. ¿Por qué? Porque hay intereses que no les interesa, valga la redundancia, que este sector nacional de empresas nacionales, o sea, empresas que no sean transnacionales, sino que se hayan creado en la misma nación, que florezcan y que tengan un sistema de producción. Por eso es muy importante saber que estos temas son muy delicados, porque ya estamos tocando, yo ya sin saberlo me estoy metiendo en un terreno que mejor con cuidado vamos parando el carro, porque tiene fibras muy finas. Este es un tema que, te digo, David, siempre está presente cuando se hace las conversaciones o el estado de conversación de altos cargos. Lo que tiene que ver con la industria nacional ya es un tema que demora o tiene muchísima fetichización. O sea, es imposible abordarlo en un solo encuentro. ¿Qué es lo que hace eso? Volviendo al tema, los que son más capaces de ser creativos son los que tienen mayor capacidad de su adquisición. Son los que más pueden ingeniárselas a la hora de planificar algo. Esto es un tema muy a tener en cuenta porque la creatividad o la propagación del concepto de creatividad, ¿de dónde nace? Nace de los sectores más avanzados o más progresistas, donde de cierta forma nos piden o nos comunican la necesidad de ser creativos. Cuando la creatividad nace desde los senos burgueses, sin poner connotación ni positiva ni negativa, pero nace de las personas que pueden tener la posibilidad de cambiar algo en su vida. Hay muchas personas que no lo pueden hacer así, por el estado de la realidad. O sea, hay muchas personas que hoy en día tienen grandes capacidades, yo no creo que seas ni vos ni yo, pero grandes personas que tienen muchas capacidades adquisitivas y se pueden dar el lujo hasta de salir del país en este estado de cuarentena. Y hay otras personas que lamentablemente aquí en Argentina estamos viendo que son encerradas en sus villas, así se le dice a los barrios pobres aquí en Argentina, que son encerrados en sus villas para que no salgan porque ya tienen el coronavirus adentro y esperan que ese coronavirus no se expanda a las otras villas. Entonces son encerrados en sus propios barrios, como si fuera un barrio privado, este barrio cercado, pero solamente para que no salgan. Y la policía está destinada a que no salgan aunque tengan hambre, aunque tengan sed. Entonces, un momento, vamos de a poco porque la realidad es muy cruda. Hay que tener preparado el acuario, porque le vamos a dar con un zambarrón que ni él se imagina, tanto el mío como el suyo como el que nos está viendo. Eso para mí es un punto muy, muy fuerte a la hora de hablar de la era de Acuario. La era de Acuarios, como toda era, tiene que ser tomada conciencia. Y es muy difícil hablar de conciencia cuando estamos hablando de un signo que es tan expansivo, es tan abierto. Y eso hace que sea muy difícil tomar decisiones. Eso es un tema para otro rato. Hablando de la justicia, este es el tema. Cuando tiene que ver con justicia, es que yo sé que lo que haga va a ser errado. Que lo que haga va a lograr ese objetivo,
pero dentro de ese objetivo hay un montón de otras cosas que no logré ver, porque soy humano también, que no logré anticiparme a eso y no elaboré algo para tratarlo. Eso hace que toda acción humana cometa errores y produzca sufrimiento, por decirlo así, o no pueda abordar la totalidad de la situación. Entonces de ahí nace la justicia. La justicia es mi capacidad de decir, mire, yo intenté esto, no lo logré, no logré con usted, que ha sido el perjudicado, no lo logré. ¿Cómo puedo hacer para remediarlo? Eso es la justicia. No, muchas veces la justicia entendemos como que, por ejemplo, alguien mató a alguien, entonces se lleva a esa persona a una corte para que tome el veredicto y vea qué se hace con esa persona. En realidad lo que está pasando, eso es demagogia, verlo así es demagogia. Lo que está pasando en realidad es que el juez tiene la responsabilidad de decir, mire, nosotros con esta planificación nacional en la que usted es ciudadano, intentamos hacer esto, pero no lo logramos, entonces usted ha caído en esta situación en la cual se ha visto comprometido con esta situación de violencia que usted generó, porque sentía hambre, o porque estaba frustrado, o porque tenía carencias emocionales, que eso es uno de los objetivos que no se están pudiendo cumplir en las instituciones. Entonces dice, mire, ahora yo estoy en deuda con usted. ¿Cómo hago para solucionar esa deuda? Entonces ahí se lo toma y se lo lleva a una institución donde se corrige, donde se trata de reparar el daño. Míralo así y decime si no la demagogia ha hecho que creamos lo contrario, que veamos la dominación y no el servicio al otro, que veamos al que comete un delito o al que infringe las normas como una persona a la que hay que erradicar y a la que hay que perseguir, en vez de a una persona que ha sido perjudicada y a la que doblemente hay que servir. Entonces en el Acuario, ¿cómo será el servicio? Si ya no vamos a ver a los delincuentes como personas a las cuales hay que matar o a las cuales hay que exterminar. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de servicio? Ese es un tema también para otro encuentro, donde abordemos verdaderamente cuál era la misión del Piscis. ¿Por qué si en el Piscis se decía amaros unos a los otros? ¿Qué tenía que ver con la justicia? ¿Y por qué? Muchos gurús, incluidos, la otra vez escuchaba a la gurú Lucia Cordero, que decía que no hemos logrado la misión de Piscis. No la logramos y la seguimos acarreando. Y queremos queremos resonar con la misión de Acuarios. Pero si no hemos logrado la misión de Piscis, ¿cómo pretendemos lograr la misión de Acuarios? Entonces, son temas, ahí sí, esto es la profundidad de la realidad. Ahí nos damos cuenta cómo manejar el estado de la conversación a mí me puede hacer que las personas, o todos los que vengan atrás mío, o los que ya vienen, cambien su perspectiva. Tengan una impresión de la realidad totalmente distinta de la que es. Ese es el gran poder de las instituciones, la capacidad de cambiar la subjetividad del otro que me está oyendo. Ahí está el trasfondo. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Que esta necesidad o este deseo de acertar en todo lo que yo me proponga nos ha llevado a caer, sumado al individualismo, nos ha llevado a caer en una posición que nos hemos alejado completamente de la justicia, de la verdadera justicia. Una justicia como servicio, pero no un servicio así nomás. Nosotros un poco ahondamos en servicio, pero el servicio de ser obediente, de siempre escuchar al otro. Si al otro ha matado a alguien, bueno, ese individuo que también es parte mía, ¿qué estaba pasando? ¿Qué yo no fui consciente de haber llegado a esa situación? Bueno, todas esas discusiones son políticas. Esto es realmente interesante, ¿no? Primero porque permite al menos a escucharte aterrizar, ¿no? Y lo llevamos a una parte ya práctica.
Y claro, no podía dejar de ligar el concepto del derecho a ser creativos, ¿no? A la idea también de lo poco que hemos sido creativos, ¿no? De quienes podían realmente, ¿no? Precisamente, claro, debido a esa corrupción, ¿no? Al tener la mirada hacia el pasado y no tener la mirada puesta hacia lo que puede suceder, perdemos la posibilidad, ¿no? De acometer cambios. Entonces, claro, hay una cuestión interesante ahí, porque me venía a la mente cuando hablabas, ¿no? Una cuestión entre lo psicosocial, que es el hecho de la institución de la cárcel, ¿no? De la prisión. Entonces, cómo hemos creado ese espacio, ¿no? Con una legislación, precisamente en la otra polaridad de la justicia, ¿no? Entendida con lo que estabas hablando. Claro, si esto se puede crear si tengo una visión mental, eurocentrista, si me olvido del cuerpo como comentabas. Porque si soy consciente del cuerpo, yo no puedo encerrar a otra persona, a otro individuo que es como yo. Si desarrollo algo que es propio del ser humano, que es la sensibilidad, cualquier acto que sucede tiene una responsabilidad en mí porque yo estoy involucrado en ello. Obviamente puede ser que esté muy involucrado, porque esté muy cercano al hecho que haya provocado ese error, o muy lejano, pero soy responsable de ello. Cuando hablaba del concepto que me comentabas, porque después Foucault, digamos que tuvo una visión defensora, ¿no? de esta visión eurocentrista, pero cómo se rescata en la terapia Gestalt, en dos investigadores al respecto, ellos utilizan ese término de biopoder, llevándolo a que una persona cuando tiene una adicción, y eso lo vivieron en Brasil, estos son Müller Gran Soto, decían que ellos recurren a esa adicción del alcohol porque no tienen manera de sostener la realidad. Es decir, la presión que reciben como individuos tienen tan poca capacidad creativa, ¿no? O se encuentran tan encerrados, ¿no? Como esta idea que no la conocía, lo que hacen las villas, pero me ha venido enseguida a un campo de concentración o un gueto, ¿no? En el cual vamos a encerrar a esas personas, o como se está haciendo en China, con una etnia que es decir, no permitir el contacto, ¿no? Es decir, erradicar una parte, y es como si me extirparas, que esto sería entrar en otro tema también, ¿no? De cómo utilizamos nuestra medicina eurocentrista, también de extirpar elementos cuando no funcionan bien, sin conocer el origen del problema, ¿no? Sin conocer el síntoma que lo ha creado. Claro, todos podemos observar que todo está conectado. Claro, si yo vivo con un fin corrupto desde el fetiche, no hay servicio. Estoy mirándome a mí, estoy tratando con cosas. Claro, como comentabas, desde la alimentación, esto es una cadena continua donde todo está ligado. Claro, miraba un segundo cuando hablabas del concepto de acierto. Acierto viene de certeza, de algo que es seguro, real, ¿no? Entonces, claro, nos olvidamos de lo que es cierto, que al fin y al cabo es lo natural, como hablamos ya en conversaciones previas, y fragmentamos y nos quedamos con nuestro terreno, y ahí es muy fácil errar, porque no somos conscientes de lo que nos envuelve. Es como estar ciegos, sordos y mudos, y pensar que así tomamos la mejor decisión posible. Y eso por un lado. Y por otro, había una idea que cuando lo has comentado la veía clara. Claro, bajo el concepto de populismo, para mí no tiene más sentido que cualquier tipo de industria sea nacional. Me refiero, propia de la comunidad, ¿no? De la nación. Porque si no la hacemos nacional, ya la convertimos en un fetiche. Ya la hemos
corrompido porque buscamos objetivos que no son por el bien de las personas. Entonces, esto se ha perdido también. Mejor dicho, la corrupción ha querido que se olvidara. Porque si yo tengo un servicio para conseguir un bienestar y necesito tener un alcantarillado para tener agua en el edificio donde vivo yo, no tiene sentido que esto sea privado, ¿no? Que sería un término también que supongo que hablaremos de ello, ¿no? De lo privado y lo público, desde ahí. Claro, ¿qué sucede? Uno de los casos a nivel de llevando a la práctica en España más graves es que en Madrid, el porcentaje no lo recuerdo, pero era creo que aproximadamente de un 60% de las residencias de ancianos que han sido el núcleo prácticamente de mayor porcentaje con diferencia de los fallecimientos en España debido al COVID, porque obviamente hay que entender también que en España tenemos una parte de la sociedad muy longeva. Ha sido porque estos pertenecían a fondos de inversión. Es decir, es lo más horrendo que uno se puede imaginar y funcionan así. Era puramente inversiones económicas. Se jugaba con la vida de las personas porque esos negocios aquí en España viven de las subvenciones públicas. Es decir, supuestamente queremos desde lo público cuidar a las personas mayores y eso se utilizaba como un riego hacia lo privado y hacia lo más ya, es decir, deplorable de ahí. Supongo que es esta parte también que comentabas de la polaridad, de la desigualdad, ¿no? Hablamos de nuestra capacidad por buscar la fraternidad por un lado y por el otro lado tenemos estos ejemplos cada vez más radicales, ¿no? Y claro, me quedo con esta idea que planteabas para mí muy potente, ¿no? De las carencias emocionales en las instituciones. Es decir, esta para mí es una cuestión con un trabajo a desarrollar, una labor a muy largo plazo, ¿no? Ahí hay mucho camino porque creo que estamos en un nivel muy bajo, ¿no? Ahí yo creo que me podría aventurar a decir que puedo decir fallecer si mi vida lo permite en su desarrollo, y esto estará abierto todavía y será un tema pendiente. Y creo que es clave en todo esto que estamos hablando, ¿no? Precisamente porque las instituciones, por el poder que tienen. Bueno, un poco ya para cerrar, bueno, saber esto, hemos de cierta forma abierto un tema que es vital, porque muchas veces se puede hablar acá sin compromiso, pero la cosa cambia cuando se habla ya en un estado de conversación donde ya estamos comprometidos. Ahí es donde verdaderamente, si decimos, como venía un movimiento, por ejemplo, hablando como un movimiento, que sí, bueno, aquí las cosas van a cambiar, se van a hacer bien, verdaderamente buscamos un cambio, por lo menos, por decirlo así, acuariano, que no lo vemos que no se cumple. Y eso ha sido porque en el estado de la conversación, todo lo que veníamos trayendo no ha servido para entablar una conversación con el otro, porque no hemos sido capaces de ver la profundidad en la cual se basa ese estado de la conversación. Y en la profundidad se basa el capital. Esto como decía, fondos de inversión. ¿Por qué? Porque el capital es lo que más hoy en día domina el estado de la conversación. Aquellos que tienen más capital son quienes tienen mayor dominio de la conversación. Son quienes plantean cómo va a ser la conversación y en qué tiempos y en qué temas. Hay temas que no se pueden tocar, hay temas que sí. Por eso, ya haciendo una propaganda para el encuentro que viene, de cierta forma voy a compartir cómo fue esta hegemonía por el capital. La hegemonía por el capital es la historia de cómo los países se vieron afectados por el capital en los estados de conversación. O sea, ya en qué momento el capital empezó a ser decisivo en el estado de conversación. Este es un tema de fondo.
quien no tiene este tema tratado, a la hora de ir y sentarse en una mesa, está yendo sin saber nada y siendo un puro demagogo. Fuerte, fuerte, pero bastante capricorniano. Muchas gracias, David, y ya te dejo de cierta forma para que nos comentes, ya para terminar, lo que quieras. si puedo también, de cierta forma, si tienes un mensaje que dar, sea por el estado del canal, cuando lo vamos a volver a encontrar, cómo va a ser de cierta forma el proceder. Y bueno, y que de esto aporte tan valioso como siempre en este mismo proceso de escucharnos y de cierta forma estar cada día más abierto al servicio, pero de una manera más consciente y sabiendo que si somos conscientes, haciendo muy poquito, hacemos mucho. Claro, ahí yo creo que es ligando, ¿no?, a esto que estabas último comentando. Si puedo utilizar la consciencia y la responsabilidad, mis acciones, soy más cauto con lo que hago, ¿no? Porque tengo la percepción de la implicación que tiene cualquier acción, como comentábamos en la anterior reunión, saber el origen de cualquier cosa que tengo a mi disposición, como cuando hablamos de teléfono móvil, por ejemplo. Ser conscientes de toda esa implicación hace que esté a la vez, a mí menos personalmente, más despierto, ¿no?, a cómo me muevo. Y esto no hace limitarme, sino simplemente orientarme e incluso, podría decir, darme más vida. Porque puedo ver más profundamente quién soy, no como individuo ya, solo. Así que creo que sea interesante. Por ahora, el comentar que, como siempre he sido en este espacio, para mí mi estilo de liderazgo o de guía o de coordinación no viene marcado por marcar yo las pautas, simplemente sí que explicar los espacios donde nos encontramos. Entonces, para mí ahora va a ser más el hecho de que en el siguiente encuentro poder reflexionar sobre eso, ¿no?, el sentido de ver cómo podemos afrontar el verano, a partir de ahí, que si queremos, mejor dicho, podemos mantener una asiduidad semanal. No sé, claro, en Argentina obviamente entráis en invierno, aquí estamos yendo al verano, es una cuestión principal. También estamos en una situación atípica, yo también en lo personal, con lo cual creo que es interesante ver cómo, brevemente, tampoco creo que haga falta tratarlo mucho, pero sí que en el grupo de Telegram, sobre todo, lanzar las preguntas, también ver que en el grupo de Telegram somos unas 13 personas, pero activamente podría decir que somos escasamente la mitad. Entonces, ver también quién quiere continuar, plantear también un poco la implicación que tiene este grupo, porque al fin y al cabo esta actividad por ahora ha sido completamente gratuita, y ver la posibilidad de ofrecer un donativo, obviamente para mantener al centro, en este caso porque hay un centro físico, ¿no? Entonces también esto lo haremos por Telegram, es una cuestión más de gestión interna, pero bueno, comentarlo también por aquí. Y demás, esto obviamente va a seguir abriéndose a la disponibilidad de cada uno. No es la misma situación en la que puedo, por los privilegios, como estamos hablando, para ser coherentes, los que yo pueda tener, como los que puedas tener tú, Julián, en Mendoza, en Argentina. Entonces, desde esa corresponsabilidad, pues ir tratando los temas. Y nada, desde aquí, pues la verdad, como siempre, agradecerte tu visión de las cosas, introducir este término. Creo que para quien nos siga escuchando, siga viendo, ahora hoy en diferido en YouTube, hoy hemos tenido pequeños problemas a nivel técnico y creo que es siempre muy relevante, ¿no? Yo me llevo hoy esta profundidad, ¿no?, en la conversación. Creo que cuando lo vea menos seguro Francis, podrá notar esto también, ¿no? Y creo que estará muy interesada en el siguiente encuentro para poder ahondar ahí. Y nada, y desde ahí, pues nada, agradecer también a todas quienes seguís y quienes estéis viendo esto. Y seguimos ya hoy justamente la sesión número 13
a nivel numérico o a nivel de tarot, la numerología del 13 es un número importante, ¿no? No quiero dar más datos, si quiero investigar al respecto, al fin y al cabo es una visión, pero simplemente esta reflexión, no sucede nada casual, es un momento de cambio y también os dejo para que investiguéis cuál es en el tarot el número 14 y cuál es la simbología, ¿no? Porque uno puede ir viendo también cómo todo está conectado, ¿no? Y cómo tal van a ser coherentes con lo que hemos dicho. Así que nada, un placer, Julián, y hasta la semana que viene. Nos vemos. Chao.